de copropiedad inmobiliaria. Es importante que conozcas tus derechos y deberes como propietario y copropietario. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria establece normas y regula la convivencia y administración al interior de los edificios, condominios y otros inmuebles. ¿Qué regula la Ley de Copropiedad Inmobiliaria? La Ley de Copropiedad Inmobiliaria regula aquellos inmuebles que están divididos tanto en inmuebles de dominio exclusivo o bienes de dominio exclusivo y bienes de dominio común. ¿Qué definiciones importantes encontramos en la ley? En la Ley de Copropiedad podemos encontrar diferentes definiciones que son importantes tener presentes. Primero, la de condominio, que como les explicaba, son aquellos bienes inmuebles que están divididos tanto en bienes de dominio exclusivo, el departamento, por ejemplo, que es de exclusiva propiedad de su comprador, y bienes de dominio común, por ejemplo, las plazas o las zonas de juego o las fachadas, que son de uso común, pero también cada uno de los copropietarios es dueño de ella, en forma común con el resto. ¿Qué obligaciones tengo respecto al pago de los gastos comunes? Es importante también tener presentes los gastos comunes, cómo cada uno de los copropietarios contribuye a la mantención de esos bienes comunes. Primero distinguimos a los gastos comunes de administración, todos los propios de los pagos de los honorarios o los sueldos de los profesionales o de las personas que están a cargo de la administración del condominio. Los conserjes, el administrador, sus gastos previsionales, el pago de las cotizaciones, etc. son gastos comunes que se llaman gastos de administración. Aquellos gastos de mantención, los necesarios para poder mantener el condominio, mantenerlo limpio, aseado, cambiar las ampolletas, que todo esté en la forma correcta, esos gastos son de mantención. También tenemos a los gastos de reparación. Cualquier falla que exista, se rompió un juego o pasó algo en una fachada, hay que pintarla, esos también son gastos que deben ser soportados o deben ser asumidos por toda la comunidad en forma completa. Hemos hablado de la copropiedad y de los copropietarios, pero ¿quiénes son los copropietarios? Cada uno de los dueños de un bien, de un inmueble, de un departamento, de una casa en un condominio. ¿Quién es el comité de administración? Son aquella directiva elegida por estos copropietarios que los representa para llevar a cabo la administración del condominio. Y por último también tenemos al administrador, esa persona natural o jurídica que se ha elegido por la asamblea de copropietarios para llevar la administración, el cuidado y el hacer cumplir el reglamento de copropiedad. Cada copropietario es dueño exclusivo de su unidad, es dueño exclusivo del departamento o de la casa que compró, pero también es comunero respecto de los bienes comunes. Esos bienes comunes deben ser, como conversábamos, deben ser mantenidos y para mantenerlos es necesario cobrar o pagar gastos comunes. ¿Cuántos gastos comunes debe pagar cada propietario? Dependerá, depende de los derechos que tenga en esos bienes comunes. ¿Dónde está señalado cuáles son los derechos que tiene en el bien común? El porcentaje o la proporción que es dueño en el bien común está señalado en el reglamento de copropiedad. Los gastos comunes deben ser pagados por los copropietarios en forma mensual y de hecho si no los pagan en las fechas que corresponde, devengan intereses. Es importante el pago de los gastos comunes porque es la única forma de mantener esos bienes comunes en buen estado y que sigan pudiendo ser usados por todos ellos. No es importante que el comunero o el copropietario utilice o no los bienes comunes. Da lo mismo, están ahí para el uso común. Si no los utilizo, de todas maneras debo pagar lo que corresponde a mi proporción, a mis derechos en los bienes comunes mensualmente. Es también importante tener en cuenta que por ley el administrador podría estar facultado inclusive para suspender el suministro de luz a aquellos copropietarios que estén retrasados en 3 o más gastos comunes, sean estos seguidos, continuos o discontinuos. Los gastos comunes son cobrados por el administrador. Para eso, el administrador todos los meses prepara
un listado con los gastos en que se ha incurrido en la mantención de los bienes comunes y le señala a cada copropietario cuánto es lo que le corresponde pagar de acuerdo a la proporción en los derechos en el bien común. También es importante tener en cuenta que los condominios deben formar un fondo de reserva o este fondo común de reserva. Esos fondos están para atender ciertas necesidades como urgentes o extraordinarias del condominio y esos fondos se mantienen en la cuenta corriente del condominio. ¿Qué debo saber respecto a las asambleas? Todo lo concerniente al condominio se resuelve en las asambleas de copropietarios. Existen asambleas de carácter ordinario, que se deben celebrar al menos una vez al año, y asambleas de carácter extraordinario. En ellas se tratan temas como, por ejemplo, una posible modificación al reglamento de copropiedad, la posibilidad de cambiar el destino de una unidad, la remoción o la elección del comité de administración, entre otros temas que puedan surgir. Estas asambleas se celebrarán cada vez que sea necesario y deben contar con la participación de los copropietarios. Cada uno de ustedes tiene la obligación de participar en las asambleas de copropiedad. Ahora, hay que tener en cuenta que solo pueden votar aquellos copropietarios que se encuentren al día con el pago de sus gastos comunes. Y también son solo esos copropietarios que pueden optar a cargos como el comité de administración. ¿Cómo se constituye un comité de administración? El comité de administración se constituye a través de la elección de la asamblea de copropietarios. Todos los copropietarios unidos o celebrando una asamblea de copropietarios va a elegir en la primera asamblea al comité de administración. Se elige a 3 miembros provenientes de los mismos copropietarios y ellos durarán en funciones por el plazo de 3 años. ¿Cuáles son las funciones de la administración del condominio? La administración del condominio tiene la obligación de cuidar, mantener los bienes de dominio común. En ese sentido va a ser los pagos de las personas que ayuden, que hagan el aseo, los conserjes, todo, cobrarán las multas que correspondan de acuerdo al reglamento de copropiedad, harán cumplir el reglamento de copropiedad, se preocuparán de la situación de los bienes comunes, si están limpios, si hay que hacer algún cambio, si hay que hacer alguna reparación, de la seguridad y en general de los temas que planteen los copropietarios respecto de los bienes de dominio común. ¿Por qué es importante el reglamento de copropiedad? El reglamento de copropiedad es importante porque es el que regula la forma en que hacemos uso y cuidamos y mantenemos los bienes de dominio común. En ese sentido, el primer reglamento de copropiedad es dictado por la propia inmobiliaria para dar una primera pincelada o un primer atisbo de cómo se deben mantener o cuidar estos bienes de dominio común. Luego, una vez enajenado el 75% de las unidades del condominio, se debe llamar a una asamblea de copropietarios de manera que esta asamblea de copropietarios elija al comité de administración, vea si va a mantener al administrador y también si es que es necesario hacer cambios o modificar el reglamento de copropiedad que dictó en una primera instancia la inmobiliaria. También es importante señalar que los copropietarios, arrendatarios o quien use a cualquier título una unidad debe hacer uso de los bienes comunes de forma ordenada, tranquila, respetuosa, pacífica, sin perturbar a los otros copropietarios y sin pasar a llevar o sin molestar al resto, siempre tratando de mantener una buena convivencia. ¿Qué ocurre si no cumplo con las normas del reglamento de copropiedad? Las infracciones al reglamento de copropiedad podrán ser sancionadas con multas que van de 1 a 3 unidades tributarias mensuales. Esto lo van a conocer los juzgados de policía local. ¿Y quiénes pueden denunciar al juzgado de policía local? El copropietario, la persona afectada, así como el administrador o alguno de los miembros del comité de administración. ¿Qué van a ver los juzgados de policía local? También van a ver todos los conflictos que se pueden promover entre los propios copropietarios o inclusive entre los copropietarios y el administrador. También hay una instancia para resolver los conflictos que pudiesen surgir entre los copropietarios, una instancia municipal.
se concurre a la municipalidad y ellos mismos tratan de buscar vías de solución, citando, haciendo reuniones entre los copropietarios y buscando una manera de solucionar el conflicto entre ellos. En caso de una emergencia, ¿qué debo hacer como propietario? Lo primero es señalar que todas las unidades de un condominio deben estar protegidas con una póliza contra incendios. La obligación de tomar esa póliza es de cada copropietario, pero si no lo hace el copropietario, lo hará el administrador por cuenta y riesgo de él. Todo condominio debe contar con un plan de emergencia. Frente a un sismo, un incendio o cualquier otra emergencia, debe haber un plan para evacuar en forma segura a todos los copropietarios. La elaboración de ese plan es de responsabilidad del comité de administración, quien después debe someterlo a la aprobación de la asamblea de copropietarios.